Así que, ¿verdad? Bienvenido nuevamente a poder escuchar un tiempo y a un tiempo de meditación de la palabra del Señor, ¿verdad? De poder estar escuchando a Dios, de poder estar escuchando su palabra, y yo le animo a seguir escudriñando la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Así que sea bienvenido, hermano, y que el Señor le bendiga, que el Señor le fortalezca y que el Señor siga obrando en su vida. Somos parte, ¿verdad?, de la Iglesia Bautista Libertad, ubicada en South Bend, Indiana, ¿verdad? Eh, Soy el pastor Jesús Rivera, y si alguien del área cercana de South Bend, Indiana, algún día quiere visitarnos, pues sienta con la libertad de, ¿verdad?, dejárnoslo saber para darle la información de la ubicación exacta de dónde estamos, a través de Facebook, ¿verdad?, de Iglesia Bautista Renacer South Bend, o a través del canal, el canal de YouTube también. Ahí vamos a estar transmitiendo los servicios, así que, ¿verdad?, que Dios le bendiga. Y vamos a comenzar en esta tarde, hablando de un tema que es importante en la Biblia, ¿verdad? En la palabra del Señor, un tema importante de lo que Dios hace en nosotros, de cómo Dios obra a través de la denuncia al pecado, a la maldad, ¿verdad? En lo que Cristo vino a establecer en esta tierra para hablarnos a cada uno de nosotros. Y el tema que le puse a esta enseñanza es Jesús perseguido por denunciar el pecado, ¿verdad? Jesús perseguido por denunciar el pecado. Todos sabemos de alguna manera que Cristo es el Hijo de Dios, sobre todo los creyentes, sabemos que Él es el Hijo de Dios y que Él vino a esta tierra para morir por nosotros y darnos vida, y una vida abundante, ¿verdad? Sabiendo que Él, como Hijo de Dios, cumplió un propósito de venir aquí. Incluso algunos pueden decir o dar por hecho que Cristo murió por todos los pecados del mundo, y que ya no importa lo que hagamos, a final de cuentas Dios nos ha perdonado, ¿verdad? Y eso es más que suficiente, podemos decir. Algunos pueden decir, bueno, ya Cristo murió por mí, yo puedo hacer lo que yo quiera y los demás, pues no importa. Pero la Biblia nos dice, ¿verdad? En las escrituras nos hablan que Cristo vino, Cristo murió, pero por aquellos que vendrían a creer en Él, por aquellos que mantendrían su fe en Él, que vendrían a creer en lo que Cristo es y en lo que Él hizo, ¿verdad? Que vino a morir como el Hijo de Dios. Entonces, las escrituras nos enseñan que a través de la fe venimos a creer en Él, y a través de creer en Él venimos a un arrepentimiento, ¿verdad? Y cuando hay un arrepentimiento en nuestras vidas, nosotros venimos de ser de muertos a vivos, y empezamos entonces a querer dejar el pecado, dejar la maldad, y empezamos a querer buscar a Dios y querer agradar a Dios, y nuestro deseo es dejar de pecar. Jesús es el único que cumplió la ley, y la ley se cumplió en Él. Es el único justo, ¿verdad? No hay nadie más justo que Dios. En estos momentos podemos reconocer que Dios sigue obrando en su justicia y en su verdad. Por lo tanto, cuando venimos a ser creyentes, la Biblia nos dice que también nosotros venimos a ser justos, y por lo tanto anunciamos la justicia de Dios y denunciamos la injusticia y el pecado que Dios no le agrada, ¿verdad? Cuando hablamos de justicia, nosotros, ¿verdad?, queremos justicia. Cuando algo nos pasa o nos hacen algo a nosotros, queremos nosotros que se nos haga justicia. Siempre queremos hablar de justicia, pero también, tristemente, cuando hacemos algo mal, queremos pedir misericordia. Y somos un mundo que se mueve a veces, ¿verdad?, por conveniencia. Si hay algo que hacemos mal, decimos, bueno, Señor, ten misericordia, que me perdonen. Pero cuando algo nos hacen mal, pedimos justicia, y que se haga justicia, y que se haga todo con el peso de la ley, ¿verdad? En este caso quiero traer este ejemplo que está pasando en estos días en cuanto a denunciar la injusticia, el pecado, ¿verdad? Como Jesús lo hizo, ¿verdad? Y por consecuencia esto fue perseguido. El día de hoy estamos viendo, ¿verdad? Días atrás
esta persona, ¿verdad? Afroamericana que fue, ¿verdad? Muerta, muerta por causa de las autoridades, ¿verdad? Eh, Tristemente, la autoridad, en vez de haber hecho lo que tenía que hacer, que es llevar a cabo el procedimiento correcto, cometió una injusticia en dar muerte a esta persona que falleció por causa de este oficial, ¿verdad? De la policía. Y el día de hoy la gente está pidiendo justicia, ¿verdad? Hoy en día podemos ver que hay injusticias en todas partes del mundo, hermanos, en todas áreas, en todas formas. El mundo se mueve injustamente. Hay gente que el día de hoy dice, pero se murió mi papá, se murió mi mamá, se murió mi hermano por esta pandemia que ocurrió. Y podemos decir, mira qué injusticia, pero ¿por qué falleció? ¿Por qué se murió? Y tristemente vemos la injusticia por todos lados. Pero yo me quiero enfocar en esta tarde en cómo Dios nos habla a nosotros para poder denunciar el pecado, para poder denunciar la injusticia. En este caso vemos este hombre, ¿verdad? Que falleció por causa de quien debiera hacer la justicia, cometió la injusticia de, ¿verdad?, llevar a la muerte a este hombre. Por consecuencia de esto se ha levantado, ¿verdad?, bastante gente en contra de lo que se hizo y están teniendo reuniones masivas donde está habiendo problemas, donde están destruyendo todo y esto no está siendo una forma correcta de levantarse, ¿verdad?, en contra de la injusticia, porque están siguiendo con violencia lo que empezó con violencia, ¿verdad? Entonces, acorde a la Biblia, es importante que denunciemos la injusticia. ¿Qué es esto? Denunciar el pecado y denunciar la maldad, ¿verdad? ¿Cómo lo debemos de hacer? Pues debemos de hacerlo acorde a lo que dice la palabra del Señor, a lo que dice las Escrituras. Podemos ver que hoy en día cuando hay una injusticia y alguien levanta la voz, lo quieren callar por hablar la verdad. Algo similar vimos, ¿verdad? Se escuchó con este doctor que encontró que estaba habiendo anormalidades en contra de la salud, pudiéramos decirlo, por esta pandemia donde se inició en China, que este doctor que empezó a decir que no se estaba atendiendo correctamente, ¿verdad?, a la gente, bueno, falleció a su tiempo. Algunos dicen que posiblemente algo pasó para que este hombre muriera, o qué sé yo, mil cosas, ¿verdad?, que pudieron haber pasado, pero muchas veces podemos llegar a escuchar que se han cometido injusticias y que la gente que quiere hablar la verdad y quiere denunciar la injusticia ha pagado grandes consecuencias. Bueno, en esta tarde podemos ver la palabra del Señor y vamos a estar viendo el capítulo 5 de Mateo, ¿verdad? Vamos a estar viendo la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Y vamos a estar viendo el capítulo 5, versículo 17, ¿verdad? Mateo capítulo 5, versículo 17. Y vamos a darle un poco de lectura para ver y entender lo que Cristo vino a hacer cuando vino aquí a la tierra y tener un poco el entendimiento de la importancia de denunciar la injusticia, lo que no es recto delante de Dios. Y Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino
de los cielos. La Biblia nos deja algo bien claro y la Biblia nos dice que nosotros, ¿verdad?, debemos de guardar la ley. Y Jesucristo dice la palabra del Señor que vino no para abrogar la ley, sino para cumplirla, ¿verdad? Y por lo tanto dice que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos de aquel tiempo, no podemos entrar al reino de los cielos. Cuando Jesús viene, lo primero que él empieza a hacer es empieza a denunciar el pecado, a denunciar la maldad, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque él vino a cumplir la ley. Por lo tanto, al querer cumplir la ley, vino a denunciar todo el pecado, ¿verdad? A denunciar toda la maldad. Por lo tanto, a la gente no le agradó que Cristo viniera a denunciar el pecado. Y lo primero que empieza a decir Jesús es arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando la Biblia nos habla de arrepentirnos es para ponernos a meditar si es que estamos haciendo algo mal, algo incorrecto, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia nos dice que nos arrepentamos, necesitamos recapacitar por qué nos debemos de arrepentir, qué es a lo que la Biblia le llama pecado, qué es lo que la palabra del Señor está en contra, ¿verdad? Y empezamos a leer la palabra del Señor. Y cuando hablamos de Cristo, vemos a Cristo, ¿verdad? Que Él mismo empezó a denunciar el pecado, a denunciar la injusticia. Y nos dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos y los escribas, no entraremos en el reino de los cielos. Esto nos deja de notar algo, que la justicia no es en nuestras propias fuerzas y lo que queremos hacer en nuestras propias obras, sino que depende de la fe en Cristo Jesús, ya que es la única manera en la que nosotros podemos tener entrada directa al reino de los cielos. La justicia debe de ser mayor que la de los fariseos y de los escribas. ¿Por qué? Porque ellos solamente trataban de aparentar delante de los hombres el tener una cara buena, una cara, ¿verdad?, de bondad, pero en realidad su justicia dentro de su corazón no existía, había maldad. Dice la Biblia que eran sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús vino y luego empezó a denunciar la injusticia, aquello que no era recto delante de Dios, ¿verdad? Aquello que era totalmente incorrecto delante de Dios. Por lo tanto, ¿qué pasa? El Señor empieza a denunciar el pecado. En esta tarde es importante reconocer también ello. A través de esta pandemia tenemos que tener un balance, lo he dicho antes, en solamente predicar del amor de Dios y que usted venga al Señor y Dios en usted haya conforte. Pero también usted y yo tenemos que dejar el pecado, arrepentirnos de nuestra maldad. Cómo usted está viviendo es importante y a muchos no les va a gustar. A muchos no les va a gustar escuchar esto. ¿Por qué? Porque quieren que les soben, ¿verdad?, la espalda en su pecado, en su maldad, y que les digan cosas que solamente quieren escuchar. Pero la Biblia nos dice la importancia de arrepentirnos, de dejar el pecado, de dejar la maldad. El Señor nos manda a dejar todo lo malo, a dejar todo aquello que está estorbando en nuestra vida. Y es un buen momento de hacerlo. Es un buen momento de dejar todo lo que está en nuestra vida que está estorbando. Usted tiene que dejar el pecado, tiene que dejar la maldad, tiene que dejar todo aquello que no le agrada al Señor, ¿verdad? Cristo vino para dar esperanza, es verdad. Cristo vino para dar esperanza, pero Cristo también vino para que en medio de esa esperanza dejáramos nuestra maldad y dejáramos nuestro pecado, ¿verdad? En Mateo 4:17, después de que Cristo regresa lleno del Espíritu Santo, empieza a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Le quiero decir algo, hermano, ¿verdad? O amigos o familiares, usted y yo debemos de cambiar nuestra manera de vivir, debemos de acercarnos a Dios. Podemos tener a Cristo de la boca hacia afuera, pero si no hay un cambio interior, en vano usted puede reunirse en la congregación, en vano usted puede leer la Biblia, en vano puede usted orar, si no se acerca verdaderamente a Dios, si no hay un arrepentimiento genuino. Dice Jesús que el que quebranta cualquiera de estos mandamientos más pequeños será llamado el más pequeño. Y aquí nos muestra algo, nos muestra que hay una consecuencia de nuestros actos, sean buenos o sean malos. Si hay una consecuencia del pecado, de quebrantar un pequeño mandamiento, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado qué es lo que estamos haciendo, porque a Dios no le agrada nada
de lo que es pecado en nuestra vida. No es suficiente decir, Señor, yo aquí estoy y buenos días y yo te lavo y yo me encomiendo a ti. No es suficiente eso. Lo importante es creer en Dios y que a través de la fe en Dios empecemos a cambiar nuestra manera de vivir. Todos queremos sanidad, todos queremos la provisión de Dios, pero es tiempo de empezar a querer buscar la santidad de Dios y empezar a denunciar el pecado y la maldad que no le agrada a Dios, ¿verdad? Ahorita estamos viendo estas personas que están haciendo estos meetings, ¿verdad? Estas reuniones allá en Minneapolis por consecuencia de esta injusticia, pero mire, están habiendo destrozos, están habiendo saqueos en las tiendas. Esa no es la manera en la que debe la gente comportarse. Cuando denunciamos la injusticia debemos de hacerlo acorde a la palabra del Señor. Y vamos a ver las injusticias que Dios menciona en su palabra que no son, ¿verdad?, gratas delante de Dios. Número 1, Cristo denuncia el homicidio. Cristo denuncia el homicidio. Y esta injusticia que se acaba de cometer, Cristo lo denuncia, no es agradable delante de Dios. Mire, vamos a seguir adelante. Y mire lo que dice el versículo 21 de Mateo capítulo 5. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Fíjese nada más, la Biblia nos habla de un mandamiento que dice que no matarás, pero Cristo lo lleva mucho más allá que el acto físico de hacerlo. Dice el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La Biblia es muy específica aquí, y la Biblia nos muestra que nosotros no podemos tener rencor, coraje contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano. La Biblia nos compara a aquellos que tienen coraje, resentimiento, odio, como al homicida, como aquel que mata y asesina, ¿verdad? Jesús denuncia el homicidio, por lo tanto Jesús también denuncia el versículo 21 y 22, denuncia el odio contra el prójimo, denuncia, ¿verdad?, la ira contra el prójimo. Jesucristo está advirtiéndonos que no podemos vivir con odio, con ira, con rencor, ofendiendo al prójimo, ofendiendo al hermano. Jesús compara, fíjense nada más, este homicidio con hablarle mal a su hermano. Esto quiere decir con odio, ¿verdad? Lo compara con este homicidio, ya que en medio de esto, cuando uno se comporta de una manera incorrecta, hay odio, hay coraje. ¿Y cómo nos comportamos contra nuestro prójimo, verdad? Tenemos que ver que Jesús denuncia el homicidio. En Mateo 5, 21 y 22 dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es importante recalcar cómo nos estamos comportando contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo. Hay veces que en el matrimonio hay ira, hay coraje, ¿verdad? Uno tiene odio. Hay matrimonios que viven juntos, pero se odian. Se odian uno al otro, no se pueden ni ver. ¿Cuántas veces yo he escuchado, ¿verdad?, parejas que hemos platicado y dicen, yo no, es que no lo puedo ver ni en pinturas, que ya no lo aguanto, pero estoy ahí por mis hijos, por X razón. La Biblia nos llama a no vivir así porque nos compara como a homicida. Aquel que odia a su hermano es comparado como un homicida. Por lo tanto, tenemos que cambiar, y Jesús denuncia eso, hermanos, amigos. Jesús no quiere que vivamos con ira, con odio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va a cargar solamente el juicio en nuestra vida. Así que Jesucristo muestra que el homicidio el día de hoy también depende de una actitud interna en cada uno de nosotros, ¿verdad? Usted puede decir, yo y Jesús, sí somos uno, yo le sirvo al Señor, yo lo busco, pero tal persona que ni me hable, tal persona que ni se acerque a mí, porque ahí sí yo con esa persona no puedo yo tener un contacto porque yo la odio, tengo coraje contra esta persona. Y usted no puede actuar así. Como creyentes el día de hoy, si usted cree en el Señor, no puede actuar de esta manera, no lo puede hacer. Usted tiene que tener la capacidad en Cristo Jesús de perdonar, de amar, de incluso sufrir, porque esta debe ser una actitud interna de lo que Dios realmente quiere de nosotros y de lo que Dios prohíbe. Así que Jesús denuncia el homicidio, y en medio del homicidio está el no
tener coraje y rencor contra su prójimo? ¿Cuántos hijos, verdad, de padres que tienen odio contra sus papás? Hijos de padres que los abandonaron, que posiblemente el día de hoy los han llegado a ver y que dicen, yo no quiero ver a mi papá, yo no quiero ver a mi mamá porque me dejó, me golpeaba, era un borracho, era esto y era el otro, y yo no lo puedo ver a mi papá, no lo puedo perdonar. Bueno, déjame decirle algo. La Biblia dice que si usted no perdona y usted tiene coraje, usted se compara a un homicida. Y Jesús denuncia este pecado. Usted y yo no podemos estar mal contra nadie, tenemos que estar en paz en cuanto a nosotros nos toca para con todos. Es importante también saber esto y saber lo que denuncia Dios. ¿Y sabe qué pasa? Cuando uno denuncia el pecado, uno es perseguido. Jesucristo fue perseguido por denunciar el pecado. Pero es importante hablarlo y la gente no le gusta escuchar esto. La gente quiere escuchar prosperidad, que le va a ir bien, pero es necesario que usted sepa que usted debe de cambiar su mentalidad y su manera de vivir y ajustarse a las reglas y mandatos de Cristo. Y esto es solamente a través del Espíritu Santo y del nuevo nacimiento. Entonces, deje toda raíz de amargura y empiece a experimentar la vida plena en Cristo Jesús. Si es que en usted hay un resentimiento, perdone y pida perdón, porque Jesús denuncia este pecado de ira, de odio, como un homicidio, ¿verdad? Otras de las cosas que denuncia Jesús también es el adulterio, ¿verdad? Usted sigue leyendo adelante y en el versículo 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero Jesús va aún más allá y dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermano, amigo, si usted en su corazón está codiciando, en su corazón teniendo pensamientos, la Biblia nos habla algo bien claro, ¿verdad? Y nos motiva a dejar todo esto porque nos llama adúlteros, si lo vemos de esta manera. Le llama adúltero a aquel que codicia, dice a una mujer en su pensamiento, le llama adúltero. Y usted dice, bueno, es que nadie lo sabe, nadie lo ve, solamente lo pienso. Bueno, Cristo le llama adúltera a esa misma persona. ¿Por qué? Porque nuevamente este es un acto inmoral, sea físico o sea un pensamiento en el interior, es un acto grave delante de Dios. Entonces que Dios nos ayude día con día a dejar malos pensamientos, a dejar, ¿verdad? Pues usted está viviendo en una relación que va en contra de Dios y usted sigue a escondidas, Dios condena esto, ¿verdad? Si usted en su corazón, en su mente, tiene, ¿verdad? Pensando cosas que son lascivia, concupiscencias, inmoralidades, es mejor que se ponga uno a cuentas con Dios, porque para Dios todo esto es pecado y Cristo denuncia este pecado del adulterio. ¿Cuánta gente le pide al Señor ayuda, pero ya dejaron a la esposa y bien en adulterio, bien con alguien más y le siguen pidiendo a Dios, ¿verdad? Bendición, pero no es así. A la Biblia nos llama a dejar todo el pecado, a dejar toda la inmundicia y el Señor condena el adulterio tanto en el acto físico como en la mente y en el corazón y en los pensamientos, ¿verdad? Que no son de parte de Dios y que nos llevan a pecar en inmoralidad aún en nuestro interior. Así que este es uno de los pecados que la Biblia nos muestra también. Otro de los pecados que la Biblia nos muestra, que Cristo también condena y que por todo esto, hermano, que usted está viendo aquí que Cristo condenó, Cristo fue perseguido por ello, porque la gente no quería escuchar nada de esto. Una de las cosas que también Cristo denuncia es el jurar en vano. La Biblia nos llama a no jurar en vano. Sigue usted adelante, el versículo 34 nos dice, 33 del Mateo 5. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Cuántas veces también hemos aún incluso visto o hecho, ¿verdad? O jurado, si es que usted lo ha hecho en vano, ¿verdad? Y aquí Cristo da una aclaración y prohíbe tajantemente el juramento en vano, prohíbe este uso profano del juramento
que en aquel tiempo eran usados con un fin engañoso por parte de la gente, ¿verdad? La gente juraba y hacía juramentos con el fin engañoso de decir, vamos a hacer esto y delante del Señor lo hago y lo voy a hacer, y no cumplían con ese juramento, quebrantaban este juramento. Entonces Jesucristo prohíbe tajantemente el hacer un juramento en vano, que tu sí sea sí y que tu no sea no, es lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Santiago también nos lo dice, que tu sí sea sí y que tu no sea no, para que no caigas en acusación. Entonces, ¿cuánta gente jura y dice, verdad? Ay, de veras que por Dios sí, voy a hacer esto, lo hice o lo voy a hacer. Y es una mentira. Y no son personas que verdaderamente están diciendo sí porque lo van a hacer, sino que están viviendo de una manera engañosa. Entonces Jesús denuncia también esta manera de jurar en vano. Si usted va a decir sí, hágalo. Si usted va a decir no, no lo haga, pero no meta a Dios en su forma en sus pensamientos, en lo que usted no va a hacer, y a veces jurando por Dios mentiras que a Dios no le agradan, ¿verdad? Es otra denuncia que Dios hace también. Y usted sigue leyendo y Jesús también habla acerca de el no pagar mal por mal, ¿verdad? De no hacer lo mismo que nos hacen a nosotros cuando alguien nos hace mal. Versículo 38, mire lo que dicen. De ahí mismo, de Mateo capítulo 5, versículo 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera a la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar capa por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, ¿verdad? Y usted sigue leyendo aquí y Cristo nos muestra la importancia de no aborrecer incluso a nuestros enemigos. Nos habla de no pagar mal por mal. Sí, oíste que fue dicho, dice ojo por ojo y diente por diente, pero él dice, pero no es así. Hoy Cristo nos motiva a amar a nuestros enemigos. Si usted no ama y usted odia, dice la Biblia que es homicida, como lo estábamos viendo anteriormente. Así que la Biblia nos llama que si tenemos enemigos, les podamos amar, podamos bendecirles, podamos hacerles bien, ya que Cristo denuncia el hacer mal por mal. Vemos, ¿verdad? Gente que le hacen algo y dice, ahora me desquito, y hace mal y dice, ya hice justicia por mi propia mano, pero Cristo no quiere eso. Cristo denuncia esta manera de hacer justicia. La venganza no viene de Dios, ¿verdad? Nosotros debemos de buscar al Señor acorde a lo que Él es, y por lo tanto nos llama a hacer actos de misericordia y amor. Usted sigue adelante y la Biblia nos dice que también Jesús denunció la hipocresía en aquel tiempo. Cuando Cristo vino, Jesús empezó a denunciar toda la hipocresía de los fariseos, ¿verdad? Jesucristo no quería venir a solapar nada, y Jesucristo denunció el pecado y la maldad. Jesucristo en el capítulo 6 de Mateo empieza a decir, guardaos de vuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, ¿verdad? De otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La Biblia nos muestra aquí entonces que nosotros debemos de ser sinceros, de ser transparentes con Dios. Cristo denuncia la hipocresía. Veíamos hace unas semanas atrás acerca de la oración en los martes, que Cristo denunciaba esto. Los fariseos, los hipócritas oraban, pero oraban para ser vistos por los demás de una manera hipócrita, ¿verdad? Y Cristo denuncia esta actitud, que es más caracterizada en aquel tiempo cuando usted lo lee por los escribas y por los fariseos. ¿Qué era un hipócrita? Bueno, un hipócrita era una persona con fingimiento. En aquel tiempo se les llamaba hipócrita, lo mencionábamos unas semanas atrás, en relación a los que hacían obras de teatro, a los actores, ¿verdad?
Cristo les llamaba hipócritas a los fariseos porque querían actuar, querían aparentar solamente. Es una manera de fingir y Cristo denuncia esta hipocresía de los religiosos. ¿Verdad? Usted y yo no podemos ser falsos religiosos. Usted debemos ser religiosos sinceros, verdaderos. La religión pura y sin mancha de la que habla Santiago es, ¿verdad?, obedecer a Dios y dar una provisión al huérfano y a la viuda. Poder ayudar al necesitado, en pocas palabras. Pero no ser hipócritas, no poner un set de un personaje delante de la gente y atrás de donde nadie nos ve, vivir una vida doble, ¿verdad? La Biblia nos llama a no vivir en hipocresía, sino ser sinceros. Y Jesús denuncia la hipocresía. Jesús denuncia porque Él conoce los corazones, ¿verdad? Para Él no hay nada oculto, no hay nada escondido. Así que estemos atentos a no hacer injusticia a escondidas, vivir hipócritamente, sino que podamos vivir una vida consagrada a Dios donde nos ven y donde nadie también no nos ve, ¿verdad? ¿Cómo está su vida? ¿Usted vive de una manera real delante de Dios y los demás? Espero que sí, y si no, yo le exhorto y yo le animo a dejar y que dejemos cualquier hipocresía que queramos aparentar, porque Cristo aborrece esto, Cristo denuncia esto y Cristo no quiere que vivamos de esta manera con un fingimiento, sino con un corazón sincero y verdadero, ¿verdad? Otra de las cosas que denuncia Jesús también denuncia la avaricia. En Mateo 6, capítulo 19, habla también, ¿verdad?, de las riquezas, ¿verdad?, de los tesoros en el cielo, y nos dice la palabra del Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacedlo tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, una de las denuncias que hace Jesús de pecado es la avaricia, es el afán por las cosas materiales, es el buscar aquí y ahora lo que yo necesito. Jesús deja claro que el propósito de las finanzas, del dinero, de la economía, sean con un propósito celestial, con un propósito eterno, no con el afán de hacerse más ricos, de tener más y más para el uso personal solamente, sino que podamos vivir para Dios y dejar la avaricia a un lado y que todo lo que tengamos sea con el propósito y el beneficio de poder alabar y bendecir el reino de los cielos. ¿Usted recuerda al joven rico? El joven rico, nos dice la palabra del Señor que Cristo le dijo: deja todas tus riquezas, y él dijo, dice que se fue triste el joven rico, se fue triste porque no quiso dejar sus riquezas. El día de hoy, como creyentes, a veces no queremos apartarnos, estamos tan apegados al mundo que queremos sostener a Dios con una mano y el mundo con otra, y es imposible hacer esto. Tenemos que dejar que Dios sea nuestro proveedor y poner nuestra mirada en Cristo. Y no digo que usted no trabaje, que no ahorre, que no busque, ¿verdad?, el bienestar para usted y su familia, pero no que vivamos en un afán para contener más riquezas, porque esto Dios le llama avaricia, ¿verdad? Y delante del Señor esto no es grato y no es algo útil para nosotros como creyentes. Entonces Jesús denuncia esto, hermano, amigo, el no vivir en la avaricia, no querer trabajar y trabajar y nunca se busca a Dios. Lo último que se hace es buscarse a Dios, que sea Dios nuestra prioridad y que sea Dios, ¿verdad?, lo primero que hagamos, para que entonces a través de la búsqueda de Dios nosotros podamos tener esa seguridad de la comunión con Cristo Jesús, y esa es la mayor riqueza que podemos tener en nuestras vidas. La Biblia nos habla que cuando servimos a las riquezas y servimos a Dios es difícil servirlos, y dice la palabra: ninguno puede servir a dos señores, ¿verdad? Porque se olvida de uno y busca más a otro, o busca más a otro y se olvida del otro. Así que, ¿verdad?, en medio de todo esto también la Biblia nos habla de dejar la ansiedad. Hablamos hace unas semanas atrás de eso, a dejar el afán, ¿verdad?, por el mañana. Aquí es donde debemos de descansar en Dios, sabiendo que Cristo es nuestra suficiencia en todos los aspectos, ¿verdad?
Dejemos el afán, dejemos la ansiedad y descansemos en Dios, creyendo que Él es nuestro proveedor. Otra de las cosas que denuncia Jesús es el juzgar, hermano, ¿verdad? Amigo, familiar. El capítulo 7 de Mateo nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido, ¿verdad? Mira aquí algo bien interesante que nos dice la palabra del Señor. Cuando juzgamos nosotros hay que entender la diferencia cuando habla de juzgar con justo juicio y cuando habla de juzgar por criticar, cuando habla de juzgar por querer solamente hablar mal de alguien o chismear. Aquí la palabra que usa Jesús cuando dice no juzguéis, habla de el tener una opinión creada o una determinación de algo indeciso, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis serás juzgados y con la vara con la vara con que medís os será medido, ¿verdad? Y la Biblia nos muestra aquí que Cristo condena, Cristo denuncia el criticar, el juzgar a alguien nada más por una opinión propia. ¿Cuántas veces hemos llegado, yo le he llegado a hacer juzgar a alguien por algo que nos dice otra persona? Si usted viene y le dice, no, mira, es que fulano de tal es así, así, usted dice, oh, sí, esa persona está mal, pero usted ya está preconcibiendo algo que usted no conoce, no sabe, ni conoce a la persona, y está tomando una opinión propia en usted sin saber lo que la persona es y está juzgando de una manera equivocada, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender algo. No podemos juzgar a la ligera. Tenemos que conocer a la persona y no juzgar, porque mire, hay mucha gente que juzga y usted puede juzgar y yo a veces lo he podido haber hecho. Juzgo los errores de otros, juzgo los defectos de otros, puedo juzgar incluso las debilidades de otros comparadas con mis fortalezas, pero no es así. ¿Por qué? Porque primero la Biblia nos dice que nosotros nos quitemos la viga de nosotros antes de juzgar a los demás. Así que yo le animo a no juzgar porque Cristo condena esto. Cristo denuncia el juzgar a los demás con una propia opinión. Cristo nos muestra el no predeterminar o dar algo por hecho de antemano, ¿verdad? Cristo denuncia este tipo de juzgar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se llevan a cabo como juicios imparciales, juicios por parcialidad, juicios hipócritas, el juzgar por intereses propios, ¿verdad? Por envidia o por celo. ¿Cuánta gente juzga por envidia? Ay, mira, fulano de tal esto y esto el otro, pero solamente por celos, por envidia, por hipocresía, parcialidad, ¿verdad? Por un interés propio. Aprendamos a no juzgar a la ligera, sino a juzgar acorde a como dice la palabra del Señor. Entonces, como creyentes debemos dejar todo aquello que a Dios no le agrada y meternos a buscar a Dios para poder andar como Él quiere. Otra de las cosas que denuncia Cristo también es los falsos profetas, ¿verdad? Algo cuando usted sigue más adelante, el versículo 15 de Mateo 17 nos habla, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Algo bien importante es el día de hoy detectar aquellos que son falsos profetas, aquellos que se disfrazan de ovejas, que usan la palabra de Dios y la corrompen para sacar provecho y manipular al rebaño de Dios. Esto la Biblia les llama lobos rapaces, falsos profetas, que usan la palabra con interés carnales, con intereses propios terrenales, sin usos, ¿verdad?, sinceros para glorificar a Dios, sino que más bien son para aprovecharse de la gente y de la palabra de Dios para hacer mercadería de ello. La Biblia nos dice que nosotros estemos alertas y que, ¿verdad?, Dios condena, Dios denuncia el pecado, ¿verdad? Dios denuncia este pecado y no es algo que a Dios le agrade el usar la palabra como mercadería. Tristemente hoy hay muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, pseudopastores que usan la palabra con motivo de querer sacar provecho financieramente, por fama, por X razón, la usan gente que ha caído, ¿verdad?, tarde o temprano porque lo usan la palabra con el fin equivocado. Y a esto la Biblia condena y les llama falsos profetas, ¿verdad? Así que estemos alerta y usted cuando escuche la predicación
de un pastor, de uno llamando, llámese profeta, esté atento y ahí sí usted esté al pendiente de juzgar con justo juicio lo que es bueno y lo que no. ¿Para qué? Para que estemos alerta de escuchar lo que viene de parte de Dios. El día de hoy, tristemente, mucha gente no se quiere acercar a la iglesia. ¿Por qué no se quiere acercar? Porque hay mucho falso profeta, mucho falso pastor que solamente busca el bienestar propio, el sacar financieramente, ¿verdad? Eh, Provisión usando la palabra del Señor. Así que yo le animo a poder estar al pendiente y que usted no sea falso, que usted sea verdadero creyente, verdadero cristiano, porque por causa de estos falsos profetas mucha gente se ha alejado del Señor. Así que Dios nos ayuda a nosotros, los creyentes, a ser verdaderos adoradores y a estar delante de Dios con pureza de corazón, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos servirle a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Jesús fue perseguido por denunciar todo esto. Jesús fue perseguido por denunciar la verdad, por denunciar el pecado, ¿verdad? Así que voy a invitarlo a leer un último pasaje bíblico y viene en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 15. Fíjese cómo el tema, recuerde, ¿verdad? El tema que estábamos viendo, que es importante, ¿verdad? Dice, Cristo perseguido por denunciar el pecado, ¿verdad? Todo esto que le hablé, a final de cuentas, llevó una consecuencia que a la gente no le agradó y por consecuencia de esto querían matar a Cristo. Aunque sabemos que es un plan de Dios y que Dios envió a Cristo con un propósito, al final de cuentas el propósito se llevó a cabo a través de que Cristo denunció el pecado, denunció la maldad y la gente no quería escucharlo. Hay gente que va a la iglesia y que se reúne pero que no quiere someterse a Dios. Va con un fin de convivencia, con un fin de tener un buen momento, pero en realidad no están buscando a Dios. Gente que hace mil cosas menos estar donde debe de estar. Y mire, algo muy similar pasaba en aquel tiempo en el templo, ¿verdad? Donde supuestamente era de oración y para servirle al Señor y para ministrar a Dios. Mire lo que dice la palabra en Marcos capítulo 11, versículo 15. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase en el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron, fíjese, pongamos atención en este. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, porque cuando todo el pueblo estaba admirado, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Algo bien interesante. Jesucristo fue perseguido, fue, ¿verdad? Incluso llevado a la muerte por denunciar el pecado. Y fíjese, tristemente, ¿quién lo persiguió? ¿Quién lo quiso matar? Los fariseos, los religiosos falsos, los sacerdotes falsos, aquellos que se llaman ser cristianos, ser creyentes, pero que no les gusta que les digan nada, que no les gusta que denuncien el pecado que llevan en su vida. Es tiempo de que si usted está viviendo una doble vida, la deje a un lado. Creyentes que no quieren acercarse a Dios verdaderamente, que solamente van, no se engañen. No se engañen, porque la verdad es que Cristo conoce el corazón. Y cuando Cristo denuncia el pecado, es mejor que nos apartemos de él y que empecemos a servir al Señor. Cristo denunció el pecado. Cristo entró al templo y les dijo, ¿no saben que mi casa será llamada casa de oración? El día de hoy, el templo, podemos decir que es el lugar donde nos reunimos, pero la Biblia nos dice que hoy somos el templo nosotros del Espíritu Santo. Hoy el templo somos nosotros y hoy nuestra vida debe ser una vida que se llame una vida de oración, la casa de oración de Dios, donde la adoremos, donde lo busquemos a Dios. Pero ¿qué pasa? Mucho falso creyente ha corrompido, ¿verdad?, la palabra del Señor. Hoy en día
¿verdad? El templo que somos nosotros se ha hecho una cueva de ladrones donde se busca solamente el bienestar propio, se usa solamente a Dios con beneficios personales para que me vaya bien, para que me vaya bien en todo lo que haga, pero no con un motivo de buscar a Dios, de que sea mi vida una vida de oración, una vida de búsqueda constantemente delante de Dios. Así que verdaderamente limpie su corazón, limpiemos nuestra mente, nuestra alma y busquemos al Señor en todo tiempo y en todo momento. Hoy nosotros somos el templo del Señor y su casa debe ser llamada casa de oración. Jesús fue perseguido por todo esto. Usted y yo tenemos que mantenernos firmes y denunciar el pecado y la maldad en medio de todo lo que está pasando. Sí, hablemos del amor de Dios y sí hay esperanza en Cristo, pero hay esperanza para aquel que se arrepiente, para aquel que deja sus malos caminos, para aquel que deja su pecado y su maldad. No sigamos viviendo como Cristo está denunciando estos pecados, sino que vivamos de una manera libre, en santidad y honor, delante del Señor, agradándole en todo y sigamos hablando el amor de Dios, pero no dejemos de denunciar el pecado y cuando usted lo denuncie tenga por seguro que va a venir persecución a su vida, pero párese con firmeza y denuncie la maldad y el pecado que a muchos no les va a gustar escuchar y que no van a ser mensajes populares, pero que son mensajes que es necesario que sean centrados en Dios para que cambie el corazón y no solamente el exterior, sino un interior con un arrepentimiento delante del Señor. Amén. Que el Señor le bendiga y que el Señor le ayude a seguir hablando la verdad, aún en medio de que sea perseguido, no deje de hablar la verdad y no deje de denunciar el pecado. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a estar firmes en lo que tú quieres. Ayúdanos a denunciar el pecado y la maldad, Señor, para poder mantenernos acorde a tu palabra, con el propósito de la verdad, de tu amor y de tu gracia, Señor. A no bajar nuestros brazos, a seguir denunciando la injusticia, a seguir denunciando la maldad. Y si vamos a ser perseguidos por denunciar esto, Señor, le damos gloria a Dios por ello, porque es importante, Señor, proclamar la justicia de Dios. Y cualquiera que rompa cualquiera de estos pequeños mandamientos, dice tu palabra, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Así que, Señor, ayúdanos a no quebrantar tus mandamientos, a poder obrar acorde a tu justicia y tu verdad en todo tiempo y en todo momento, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.